Está con nosotros en la línea Mauricio Alarcón del Observatorio Legislativo. ¿Cómo le va, Mauricio? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, y no sé si funcionará la bolita de cristal, pero en las últimas conversaciones que tuvimos, recordarán ustedes, nos referíamos precisamente a estos temas y creo que al menos le hemos atinado a la lectura política. Gracias por incluirnos, pero yo no estaba en esa línea, pero bueno por compartir en teoría lo acertado. ¿Cómo la ve? ¿Qué piensa que va a pasar? Dayana ponía un tema interesante, consúltalo, Dayana, cuando decía sobre la votación. Sí, bueno, yo hablaba de la votación, ¿no? Y por eso la verdad es que me puse muy curiosa en ver quién había votado a favor. Son 9 legisladores, algunos de ellos son del Partido Social Cristiano, de Creo. Esto quiere decir que no son solo los correístas, que se podría intuir que iban a votar a favor. ¿Esto podría anticiparnos o hacernos entender lo que podría pasar en esa votación ya en pleno? Y yo le decía, ya para que usted haga su análisis, yo le decía a Dayana que no necesariamente, que los intereses pueden migrar, moverse ya en el pleno. ¿Qué piensa usted? Bueno, uno con el legislativo no sabe, ¿no? Cada día hay una nueva sorpresa, así es que creo que nada debería sorprendernos viniendo de nuestros dignísimos representantes. Pero por supuesto, hay que tener en cuenta los antecedentes de votaciones en los que ha estado inmersa María Paula Romo, y también antecedentes como el de hoy en la mañana, que ustedes acertadamente mencionan. Hay votos de todas las fuerzas políticas para que el juicio pase a conocimiento del Pleno, y más bien quienes se pronuncian en contra y se abstienen, 2 legisladores específicamente, son personas que están involucradas precisamente en investigaciones, como ustedes conocen, ¿no? Sí. Que son el asambleísta Franco Romero y la asambleísta Noralma Zambrano. Así es que hemos visto, al menos hoy en la mañana, que quienes dan paso a la moción de juicio político van en un espectro del Partido Social Cristiano y Creo, pasando por la Revolución Ciudadana y Pachacutic, incluyendo asambleístas de Alianza País como José Serrano, y por supuesto creo que esto se podría ver reflejado en la votación del Pleno en una manera muy similar a los votos de rechazo que tuvo la candidatura de María Paula Romo también, cuando, recordarán ustedes, formó parte de la terna vicepresidencia. Sí, quizá si vamos separando un poco a cada uno de los bloques, ¿podría quedar un poco claro hacia dónde podría ir el Partido Social Cristiano por esta postura tan radical que ha tenido, tan firme que ha tenido la asambleísta Reyes? Hay otros asambleístas también, pero en el caso del movimiento Creo, ¿podrían ellos quizá cambiar su votación ya una vez que están en el Pleno? Bueno, en la Comisión de Fiscalización tenemos 2 miembros de Creo. Directamente. Estamos hablando, sí, que los interpelantes, específicamente Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, son exasambleístas de Creo, pero los votos a favor al interior de la comisión son de miembros actuales y vigentes de esa organización política. Obviamente, como digo, uno nunca sabe. La asamblea es una sorpresa. Ustedes mismos lo han visto en procesos de elección, como en los de la vicepresidenta de la República, que hasta llegar a ella hubo rechazo de 2 primeros candidatos, que ustedes los mencionaban incluso al inicio de este espacio, y pues habrá que ver en definitiva qué pasa, teniendo en cuenta que para que se produzca la destitución, la censura de la ministra de Gobierno, se requiere 91 votos, que no es una mayoría fácil de alcanzar, pero que en este caso sí podría ser que tanto la falta de popularidad del gobierno, el hecho de que incluso muchos de los actores políticos de la Asamblea Nacional están en franca campaña para febrero de 2021, busquen capitalizar a través de la destitución y censura de la ministra Romo buena parte de lo que les correspondería para febrero Mauricio, de 2021. Ya antes se había intentado llevarla a juicio a la ministra Romo y estoy casi segura que fue por la misma causa, incumplimiento de funciones, y lo mismo se refería al uso de las bombas, y fue por el mes de octubre que se la iba a llevar. ¿Qué cambió entre ese intento de juicio y este que sí trasciende al Pleno? Cambió la política, cambió la forma en la que actúan las organizaciones políticas. Pero yo me refería a lo jurídico, no cambió nada, la forma, el planteamiento, las causas, nada. No, incluso lo que el día de hoy ha sido conocido
ha sido criticado por varios actores políticos, diciendo que es un juicio mal fundamentado, que el pedido no tiene bien establecidas las causales, pero aún así ha sido aprobado. No nos olvidemos que esto es un juicio político, donde juega un rol fundamental la política, los actores políticos, incluso, como digo, la política electoral de cara al proceso de febrero de 2021, y que pues, como ya hemos visto en otras ocasiones, aquí no importa si está bien o mal planteado, lo que importa es que haya los votos, y eso en definitiva es lo que le da un carácter específico a este tipo de procesos, ¿no? No en vano, como lo analizamos la última vez que compartí este espacio con ustedes, no fue sino hasta que la, entre comillas, víctima del juicio político autorizó que el proceso siga, que el CAL lo calificó y siguió adelante, ¿no? Entonces ahí vemos que todo en definitiva se resume a acciones políticas y muy poco, poquísimo, incluso a la lógica jurídica que está establecida en la ley orgánica de la función legislativa. Ni siquiera han sido capaces de respetar tiempos. Mauricio, buenas tardes. Andrés Merino lo saluda. De lo que hemos podido ver en el transcurso de este tiempo, pues la Comisión de Fiscalización se vuelve una herramienta importante, pues, para lo que usted comenta, el control político en función, pues, de las necesidades y también de la coyuntura política, valga la redundancia, del momento. Como usted ha podido ver, ¿hay alguna forma o iniciativa para acarrear o mover, pues, esta tendencia de actuación que ha tenido la Comisión de Fiscalización para exclusivamente tratar de versar los temas que trata y enfocados exclusivamente en problemas que hayan tenido los funcionarios ministeriales o funcionarios que formen parte del gobierno? Yo creo que esto en buena medida también obedece a una lectura del momento político, ¿no? Creo, Andrés, en ese sentido que, por ejemplo, esto no hubiera pasado, me refiero a la aprobación del juicio político y su paso al Pleno, si es que la ministra gozaría de popularidad, porque querría en definitiva ser un reto de los legisladores para salir mal parados probablemente, si es que la víctima, la ministra Romo, tuviera una gran popularidad entre los ciudadanos. Pero más bien, incluso lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización podría ser una forma de tratar de ganar credibilidad frente a la incipiente buena imagen que tiene la Asamblea Nacional en general, y decirle a la gente que ha participado del proceso, que tiene relación con los hechos de octubre, que ha hablado de las heridas que recibió o incluso de supuestas violaciones a debido proceso en cuanto a detenciones arbitrarias en medio de las protestas de octubre, decirle, miren, aquí están sus representantes canalizando su voz y su crítica. Incluso ustedes vieron que uno de los temas más polémicos dentro de este juicio político ha sido el famoso uso de bombas lacrimógenas caducadas, y que más allá de si o no informes técnicos o viables en este tema, todo se ha limitado a un dime y direte de las partes involucradas sin que se pueda llegar a una cuestión terminante, ¿no? Incluso, y tengo que decirlo como seguidor de este tipo de procesos, sí puedo asegurar que lo que se vivió el fin de semana en la Comisión de Fiscalización me avergüenza como ecuatoriano. Porque Mauricio, es un proceso de una calidad baja, por no decir bajísima. Mauricio, estoy preocupada porque estoy teniendo malos pensamientos. Espero que sean políticos y no de otro tipo. Son políticos que son peores, que es terrible, imagínense, porque se me ocurre que ¿qué saldría más barato, tener un juicio político por bombas caducadas que por reparto de hospitales? Esa es una gran pregunta. El costo político de una bomba lacrimógena caducada es infinitamente menor que el de estar involucrado en el reparto de cargos públicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que incluso si es que la sanción, la censura y la destitución son inminentes, la ministra Romo difícilmente va a permitir que eso se dé en la Asamblea Nacional, en el sentido de que con toda seguridad minutos u horas antes presentará su renuncia para no servirse en bandeja de oro a los legisladores a los que según ella ha combatido y ha denunciado en temas de corrupción. Así es que sí, si uno se pone a pensar o a poner en una balanza el costo político y a pensar mal, la saca barata por el tema de las bombas lacrimógenas caducadas definitivamente.
Sí, y realmente analizando ya la posibilidad de que sea una destitución en la misma línea de la consulta que hacía María Fernanda, vemos que si finalmente se da una destitución, al final del día esto podría decirse que, y los comentarios podrían girar en torno a, bueno, ¿fue una decisión correcta que tomó la Asamblea Nacional o lo único que están haciendo es tratar de limpiar su imagen también? O sea, ¿cuál sería el mensaje final? Porque aquí estamos analizando y usted dice, fue bochornoso lo que ocurrió el fin de semana, pero al final del día son las únicas autoridades que pueden hacer fiscalización de otra autoridad. Por supuesto, y al final del día además somos contados con los dedos de la mano los ciudadanos que, por ejemplo, seguimos el proceso al interior de la Comisión de Fiscalización, clavándonos en unas sesiones que, como digo, resultaban en buena medida vergonzosas por la baja calidad de las intervenciones de nuestros dignísimos representantes, ¿no? Entonces, ahí es lo que uno ve y en definitiva creo que al ciudadano común le llega simplemente el resultado final, lo que estamos discutiendo en este momento, si hay o no hay juicio político, si se aprueba o no se aprueba en el Pleno, si se censura y destituye o no a la ministra. Pero en el interín hay cosas que deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía. E insisto, entre ellas, la mala calidad del debate en un proceso de fiscalización que hace dudar de la forma en la que se están llevando procesos al interior de la Asamblea Nacional y, por supuesto, el uso de ciertos recursos también por parte de, en este caso, la ministra Romo y quienes se encuentran en el Ejecutivo, dentro de un proceso que no debería tener relación. Y me refiero a algo puntualmente. A mí, en lo personal, me parece un mensaje terrible que la comparecencia de la ministra Romo sea desde el Palacio de Carondelet rodeada de fuerza policial. Creo que el mensaje visual puede resultar muy poderoso para algunos, pero en lo personal me parece incorrecto y con un afán de show probablemente que no se merece algo como lo que está viviendo el país. Y luego las palabras que también dijo, ¿no? Que censurarla significaría censurar a la policía, palabras que incluso rechazaron los miembros de la comisión. Queremos agradecerle muchísimo por contestar nuestra llamada. Siempre un gusto, a las órdenes. Y pues ahora veamos si es que le atinamos o no a la censura y destitución de la ministra. Pero al final lo dijo. 15 minutos antes sale la carta de renuncia, ¿no? Ah, ok. Usted dice que iría por allí. Mauricio, qué mal pensado. No, yo creo que en la política los egos y las vanidades tienen la voz cantante. Y alguien que ha llevado a cabo un liderazgo en el gobierno, como lo ha hecho la ministra Romo, porque eso es indiscutible e innegable, una presencia incluso más fuerte que la del propio presidente de la República, difícilmente va a sentirse tranquila si va a ser censurada y destituida por asambleístas cuestionados hasta en su transparencia, ¿no? Entonces, Mauricio, yo creo que es altamente probable que salga la carta de renuncia antes de la votación de la Asamblea. pero no dice, ¿usted qué cree que sí hay? ¿Destitución o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que este rato Sí, para la Asamblea le resulta popular y positivo censurar y destituir a la ministra de Gobierno. Quieren hacer un lavado de imagen, un lavado de cara de un órgano legislativo que, como ustedes saben, es percibido por la ciudadanía como incapaz, como poco ágil en su trabajo y, por supuesto, poco honesto y transparente. Así es que están tratando en buena medida de lavarse la cara con esta acción y pues creo que la ministra Romo no les va a dar el gusto y se adelantará renunciando. Veamos si funciona la bolita más. Veamos, lo llamamos para saber, Mauricio, Sí. un abrazo. Acá pendiente. Gracias. Hasta luego. Gracias.